Una de las curiosidades del negocio de los seguros es que son productos que escasamente se activan. En Colombia, el SOAT, o Seguro Obligatorio ante Accidentes de Tránsito, fue adquirido por casi 10 millones de personas en 2024. Sin embargo, solamente, en números aproximados, el 7% de estos seguros se activaron. Y a ver, los seguros suelen ser productos que no son fáciles de integrar. Normalmente nos protegen de accidentes o cosas que no esperamos que pasen. Pero ante la incertidumbre de la vida, cada vez más personas piensan en asegurarse. Según la revista Portafolio, el año pasado el sector creció 5% en términos reales y las aseguradoras pagaron 25.5 billones a sus asegurados. Y no solo en seguros obligatorios, las personas también aseguran sus carros, sus hogares y hasta sus mascotas. Pero, ¿cómo funciona el negocio de los seguros? ¿Cómo se venden? ¿Quién los ofrece? ¿Y por qué el CX se vuelve tan importante para que sea un sector que sigue creciendo? Estás escuchando The CX Breakroom by Infobip, el podcast donde te damos acceso exclusivo al breakroom de los gigantes del Customer Experience, para que puedas escuchar las historias de cómo lograron convertir grandes retos en sus mayores éxitos. La historia de hoy nos la cuenta. Mi nombre es Andrés Pérez, actualmente trabajo como gerente de mercadeo y experiencia del cliente para Seguros del Estado. Yo soy Angie Vaca y antes de empezar este episodio, asegúrate de que nos estás siguiendo en Spotify y Apple Podcast. Dale 5 estrellas y comparte. Así te vamos a poder traer muchas más historias. ¿Ya lo hiciste? Entonces, bienvenido a The CX Breakroom. Seguros del Estado es una aseguradora con más de 70 años de historia, una de las más tradicionales y reconocidas en Colombia. Y aunque parece curioso, su departamento de Customer Experience tiene solo año y medio. Esto no quiere decir que nunca hubiera existido el Customer Experience en esta empresa, sino que no existía un área dedicada a entender y sobre todo a medir el journey del cliente. Y eso se convirtió en una necesidad, porque uno puede tener un muy buen producto, Pero si yo no tengo claro esa relación cómo está en un termómetro o en unos indicadores de experiencia, pero si yo no puedo entender mi relación en qué nivel está, porque tú puedes ser querido, pero tu producto no funciona, o la relación se está desgastando, sigue siendo muy querido, pero ya no trabajo tanto contigo, o no te recomiendo, o siento que está siendo más difícil trabajar contigo, si yo no lo tengo claro, no va a poder mejorarlo. Entonces, bajo esa lógica, a principios de 2024 se dio la creación de un área exclusivamente dedicada a entender el journey de los clientes principales de las aseguradoras. Que aunque parezca curioso, no es la persona asegurada, son los brokers de seguros. Estos brokers son intermediarios especializados que conectan al cliente con la aseguradora y lo que hacen muy bien es entender sus necesidades y sobre todo traducir esos términos complejos que están en los contratos llenos de letra pequeña. Pero dejemos que Andrés explique mejor. El broker te ayuda a seleccionar la mejor aseguradora posible para la necesidad que tú tengas, porque hay productos que son muy parecidos entre todas las aseguradoras y otros que son diferentes dependiendo de la aseguradora y la necesidad del cliente. Entonces el broker es quien filtra la información, te recomienda un producto, pero también muchas veces es la primera capa de contacto de esa persona que tiene la necesidad o tiene el siniestro para resolver la duda. Entonces, te pongo un ejemplo claro. Te pasa algo con el carro. Tú tienes el contacto del broker que puede ser tu tío, tu primo, un amigo o simplemente la persona que alguien te recomendó. Juan, qué pena, tuve un accidente, me chocaron o se me pinchó el carro, ¿qué puedo hacer? Mira, ese es el numeral de la aseguradora, llama y pide servicio de asistencia. Pero muchas veces es esa persona quien te da el primer contacto. Aún así, el CX de una aseguradora no solo puede pensar en el broker. Digamos que el mercado de seguros trabaja así, yo tengo a los brokers como mi cliente directo, pero también es mi canal de venta y él va a otro segmento, entonces podría ser como un B2B2C de alguna manera, si uno lo ve dentro de un esquema de negocio, pero yo como compañero tengo que estar presente. De nada sirve que el broker transmita la confianza que yo le delego a él, pero que el consumidor final no lo sienta o no la perciba de la misma manera. Pero, ¿cómo se logra que el broker transmita la propuesta de valor de la aseguradora? Y creo que el truco en este momento, lo que estamos trabajando es poder hacerlos más simples. Creo que en la simpleza está
la facilidad de que esa confianza sea transmitida. Entonces lo que nosotros venimos trabajando en ese journey es en una simplificación para ser más fáciles para el intermediario, para el broker, y que esa facilidad o esa relación se pueda transferir al consumidor final. Nuestra premisa es que en la medida en que nosotros hagamos más sencilla la vida para el broker, asimismo va a ser mucho más sencilla para el consumidor. Con una premisa, y es que el hecho de ser más sencilla no la debe hacer menos confiable. Y para lograr esa premisa, en Seguros del Estado, como casi en cualquier empresa del mundo, se está usando la tecnología, con la particularidad de entender cuándo usarla. Y creo que simplificar ese journey también nos ha llevado a tomar decisiones o a entender incluso dónde digitalizar y dónde no digitalizar ese proceso, justamente para mantener confianza, porque en un negocio de esta naturaleza muchas veces la confianza está a través de tener un interlocutor humano, alguien que te responda en algún momento, más allá de una pregunta técnica. Y adicionalmente a eso, que para algunos segmentos de clientes el relacionamiento personal o a un humano que te atienda sigue siendo como una especie de servicio incluso VIP o de lujo en este momento, donde todo se tiende a digitalizar y a manejar a través de inteligencia artificial o de chatbots que alejan un poco alguna interacción o calidad del servicio. Y es que sí, ¿a quién le gustaría tener un accidente de tránsito o un problema doméstico y que lo pongan a hablar con un chatbot? No sé a ustedes, pero a mí eso me genera un estrés tremendo, más del que uno ya tiene en ese momento. Pero ahí entra una herramienta que apareció en Seguros del Estado con la nueva rama de CX, la medición. Donde hemos identificado dentro de ese mapeo del journey que el cliente se siente más confiado o más tranquilo de tener interacción humana, hemos dejado la interacción humana y hemos empezado a digitalizar algunos temas, y ya te pongo ejemplos puntuales, pero en algunos temas de cotización, por ejemplo, un proceso mucho más sencillo para algunos productos, y donde hemos identificado que el cliente valora esa cotización digital, ahí hemos entrado a digitalizar. Y de pronto muchos dirán, es un ejercicio muy académico, pero creo que al tú tocar un negocio tan de confianza, tan delicado como es el de los seguros, que históricamente ha sido tan de relacionamiento, y más en nuestra compañía, pues creo que era la manera adecuada de abordarlo. Y no caer simplemente en una ola de digitalicemos todo y luego tener que hacer un rollback mucho más robusto, y que aparte de que hayas entrado en un gran costo de implementación, aparte te genera un gran costo de negocio en la pérdida de pronto de clientes o de confianza. Porque no solo se trata de optimizar con tecnología o de facilitar la interacción. Se trata de transmitir confianza a través de la marca. Y para eso hay que entrenar a los brokers. Porque al final yo necesito que el broker esté tan empapado de mi negocio que sea un embajador constante de mi marca, no solo al momento de la venta, sino al momento de acompañar al cliente justamente cuando requiera activar el seguro, que es realmente el momento de la verdad. Es cuando tú tienes un seguro y lo vas a usar, es cuando realmente necesitas que el cliente encuentre un respaldo, tanto en el broker como en ti. Entonces ahí sí usamos un montón de herramientas y de acciones. Sobre todo creemos mucho en las acciones educativas y de acompañamiento del broker. Tú lo que trabajas es un montón de herramientas, justamente ahí sí, de manejo del ciclo de vida, de automatización. Nosotros manejamos herramientas de email marketing para mantenerlos, digamos, conectados, mensajes de WhatsApp, boletines, como para traerlos justamente a los temas de acompañamiento de la marca y empoderarlos casi como embajadores. Y tras haber entendido cómo convertir a los brokers en embajadores de su marca, ahora había otro reto: encontrarlos, perfilarlos y apoyarlos en su búsqueda del cliente ideal. Eso ha sido clave. Nosotros hemos empezado a trabajar un proceso de segmentación muy clave, tanto de los brokers como de los clientes, para entenderlos desde varias dimensiones, porque la lógica sería segmentarlos de pronto por la facturación que me traen o por la antigüedad que tienen conmigo en la relación comercial. Nosotros hemos implementado una segmentación por muchas más dimensiones para entender también qué rango de edades manejan, si el broker ya está también adoptando herramientas digitales, que muchos lo están haciendo también. Ya muchos brokers vemos que se mueven por herramientas de redes sociales, que empiezan a generar leads a través de otro tipo de estrategias, no solo el 1 a 1, no solo la visita comercial. Entonces también hemos identificado a esos brokers, pues acompañamos en esa generación de contenido, les apoyamos también con capacitación para eso, pero les damos herramientas digitales para que ellos se puedan autogestionar en ese proceso de la venta de los seguros y de los productos.
Pero como les comentamos al principio y como Andrés lo ha ido reiterando, esto no solo se trata de vender, sino de acompañar y por supuesto de retener. También empezamos a personalizar comunicación después de poder trabajar con esos clusters con la inteligencia artificial en temas de retención de clientes y fidelización también. Porque te decía, esa capa de segmentación la hemos llevado a los clientes para poder apoyar al broker en la gestión de los clientes. Entonces, eso es clave porque no solo le respaldo con un proceso de pricing, sino que también lo respaldo con un proceso de decirle, mire, su cliente se comporta de esta manera, pues pongamos atención porque está cambiando como su comportamiento de consumo o de por lo menos de consumo del portafolio de nuestra compañía, y lo entendemos a que hagamos un conocimiento mejor del cliente para poder gestionarlo de la mejor manera, de entender qué está pasando con su consumo en seguros y si algo que lo está afectando, y podemos acompañarlo, asesorarlo también en esa gestión. Este journey, con sus diferentes componentes, en el que puso el foco el departamento de CX de Seguros del Estado, logró encontrar más de 100 oportunidades de mejora. Obviamente no todo se hizo de una vez, porque como dijo un ex jefe de Andrés, el chancho hay que comérselo a pedacitos, no se lo puedes comer completo. Y ahí es cuando uno establece prioridades. Justamente cogimos esos 120 iniciativas, empezamos a hacer matrices de priorizaciones que me genera menor esfuerzo y mayor impacto, y empezar a trabajar un poco esa metodología, entender dónde podemos atacar rápido los mangos bajitos para mostrar resultados rápidos y victorias tempranas, pero que representen un cambio real para el cliente, no simplemente para poder mostrarlos. Para después volver a medir. Te hablo nada más de iniciativas, pero también logramos ya establecer unos indicadores de medición base y ya llevamos 1 año y medio midiéndolos. Ya este año venimos con unos cortes juiciosos de medición, creamos un comité de experiencia que ya lleva 1 año, digamos, con el comité ejecutivo, con gran parte del comité ejecutivo de la compañía, donde vamos a medirnos cómo estamos con las gerencias de producto y hablar justamente de, venga, esto cómo está impactando el negocio, cómo va la mejora, cómo van los indicadores, logramos bajar los indicadores a líneas de producto, a procesos muy específicos para poder entender si ese dolor que habíamos identificado, esos planes de acción, efectivamente estaban generando mejoras. Entonces creo que han sido victorias significativas y creo que nos han llevado por el camino correcto, justamente porque hoy ya vemos resultados de compromiso de la organización y de mejora tangible, tanto en la medición como en la voz del cliente y en los procesos de retención de clientes. Porque claro, si usted se enfoca en saber dónde están los dolores de su cliente, los mide y los soluciona, no solo está mejorando el CX de su compañía. Creo que esto lo ha potenciado y ha hecho que todas las áreas bajen justamente a entender eso, que de pronto muchas veces se ve como un rol más comercial, de ese relacionamiento, esa cercanía. Es entender que todas las áreas están igual de comprometidas y hablando ya desde las mejoras para el cliente. Y es por eso que después de tan solo 1 año y medio de existencia y de mejorar indicadores como el NPS, que ya les contamos qué es y qué significa en nuestro episodio pasado, y el CSAT, que es la métrica que mide la satisfacción de un cliente con un producto, hoy en día el área de Customer Experience de Seguros del Estado ya puede centrarse en otra cosa. Estamos en una etapa donde estamos ya entrando probablemente a un tema de madurez del proceso. Y seguramente será empezar a mirar herramientas que nos apoyen justamente a esos puntos que hemos identificado que son susceptibles de automatizar, de mejorar, pues empezar a trabajarlo, porque como te digo, no es que nosotros estemos en contra de esa implementación, lo que pasa es que sentimos que no era por donde debíamos iniciar. Creo que eso es clave, pero nosotros tenemos una premisa y es que el broker tiene que entender que trabajar con nosotros debe ser tan sencillo como cuando conversa con un cliente para entender qué necesidad tiene al momento de adquirir un seguro. O sea, tiene que ser sencillo, tenemos que ser fáciles y creo que ahí estamos trabajando. Esta historia es clave para entender que la experiencia del cliente, antes de ser optimizada, tiene que centrarse en entender dolores y sobre todo en medirlos para saber si las soluciones son eficaces. Recuerde asegurarse y cuando lo haga preguntarle a su broker de confianza con qué servicios adicionales cuenta su seguro. Cuéntenos, ¿cómo creen que medir un journey puede cambiar totalmente el CX, la conversión y el churn en una empresa? ¿Conocen algún caso o lo han experimentado? Los comentarios están abiertos. Por el momento, les agradecemos y esperamos que hayan disfrutado este episodio. Agradecemos a Andrés y a Seguros del Estado por su participación en este podcast.
Este episodio fue producido e investigado por Sergio García y Laura Paz. La musicalización estuvo a cargo de Cristian Cerón. El diseño visual es de Infovip. La locución y la entrevista estuvieron a cargo de quien les habla, Angie Vaca. The CX Break Room es un podcast de Infovip y Naranja Media. Si te gustó este episodio, no te imaginas lo bueno que va a estar el próximo. Dale al botón de seguir para que no te lo vayas a perder por nada. Y mientras esperas que salga, ¿por qué no escuchar lo que hablamos en el Break Room de otra empresa? Dale play al episodio pasado y déjanos saber en los comentarios qué tal te pareció.